Bienvenidos a otra charla de infectología. Vamos a hablar sobre bacteriemia por bacilo gram negativo. Bien, respecto a la epidemiología de la bacteriemia por bacilos gram negativos, tenemos que recordar que, en términos globales, es una causa frecuente de morbimortalidad, ¿sí? Se asocia elevada morbimortalidad, sobre todo en la población adulta mayor, y representa una causa frecuente de sepsis y shock séptico, independientemente del grupo etario. La bacteriemia por bacilos gram negativos también puede originarse en la comunidad o ser intrahospitalaria, ¿sí? Y en cuanto a las características clínicas, suele cursar con fiebre asociada o no a otro tipo de reacciones pirógenas, suele asociarse a hipotensión, a falla renal o respiratoria, incluyendo las formas más graves de disfunción respiratoria, que son el síndrome de distrés respiratorio. Es causa de sepsis, de shock séptico, y también puede haber manifestaciones relacionadas al foco de infección, o sea, al sitio a partir del cual se originó la bacteriemia. En cuanto al origen de la bacteriemia, volviendo a tomar estos conceptos de origen en la comunidad o nosocomial, cuando la bacteriemia tiene lugar en la comunidad, suele tener como punto de partida infecciones del tracto urinario o de las vías respiratorias, y generalmente es debida a las especies clásicas de enterobacterias, Escherichia coli, especies de Klebsiella, sobre todo Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, etc. Mientras que, cuando la bacteriemia surge en el ámbito hospitalario, suele tener que ver con infecciones asociadas a catéteres, algún otro dispositivo, a la presencia de prótesis, mallas de ventroplastia, procedimientos quirúrgicos abdominales o del tracto genitourinario. Y aquí, más allá de las enterobacterias clásicas, como Escherichia coli, Enterobacter, especies de Klebsiella, etc., nos encontramos con los denominados bacilos gram negativos no fermentadores, siendo las dos especies de mayor importancia clínica, Acinetobacter, sobre todo la especie Baumannii, y Pseudomonas aeruginosas, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay una lista innumerable de factores de riesgo descriptos para bacteriemia por bacilo gram negativo. Recordemos los más importantes. Los pacientes diabéticos, sin duda, tienen muchísimo más riesgo respecto a la población no diabética de bacteriemia por bacilos gram negativos, de infecciones generales por bacilos gram negativos. También pacientes con hipoalbuminemia, los pacientes que son receptores de trasplantes de órganos sólidos, también aquellos pacientes receptores de células hematopoyéticas trasplantadas, pacientes con enfermedad hepática crónica o cirrosis, pacientes en hemodiálisis, pacientes EPOC, ¿sí? Pacientes crónicamente tratados con esteroides, pacientes inmunosuprimidos por infección por HIV, aquellos pacientes que son sometidos a cirugías urológicas, ¿sí? O urogenitales, antecedentes de biopsia prostática, porque generalmente las biopsias prostáticas se obtienen por vía transrectal, pacientes con instrumentación endoscópica del tubo digestivo, con la angiografía retrógrada endoscópica, procedimientos endoscópicos mediante videocolonoscopía, las neutropenias post-quimioterapia, ¿sí? Un gran grupo de pacientes con alto riesgo de infección por bacilos gram negativos, y justamente porque se favorecen estos pacientes los fenómenos translocativos desde el intestino, mayor riesgo de bacteriemia. También el antecedente de catéter venoso central o esplenectomía constituye un factor de riesgo para bacteriemia por este tipo de gérmenes. En cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta, como decíamos, el origen, por eso hacíamos tanto hincapié y hacíamos esta disquisición en qué tipo de infección como punto de partida y qué tipo de gérmenes sospechar, ¿sí? Si es una infección de la comunidad o del ámbito nosocomial, los factores predisponentes y las comorbilidades del paciente. Y muy importante también tener la posibilidad de documentar si el paciente tiene antecedentes de colonización, sobre todo aquellos que han tenido instancia hospitalaria reciente en los últimos 3 meses tienen mayor riesgo de colonización de la mucosa intestinal por enterobacterias resistentes, incluso bacilos gram negativos productores de beta-lactamasas, por eso es importante, si uno puede tener la posibilidad de documentarlo, hacerlo mediante un hisopado rectal, ¿sí? El estado clínico del paciente, por eso es importante el estado inmunitario, si se trata de un paciente inmunocompetente, si se trata de un paciente neutropénico o no, el grado de compromiso hemodinámico del paciente. No es lo mismo un paciente en buen estado general, sin ningún signo de toxemia, que un paciente que se encuentra hipotenso, que luce tóxico, en mal estado general. La característica clínica, ¿sí?, del paciente en el momento de documentar la bacteriemia es fundamental para decidir el esquema de tratamiento antibiótico inicial o incluso para escalonarlo, ¿sí?, si el paciente ya se encontraba con tratamiento antibiótico previo. Recordar que toda bacteriemia debe tratarse por vía endovenosa, ¿sí?, por lo menos en el inicio. Relacionado al tiempo de tratamiento de la bacteriemia, ¿sí?, nosotros sabemos que la terapia empírica inicial se ajusta en función del aislamiento microbiano y del antibiograma, ¿sí? Recordemos siempre que el tratamiento empírico inicial va a depender de todas estas cuestiones que charlábamos antes. El estado hemodinámico del paciente, la condición general del paciente, las comorbilidades del paciente, la edad del paciente, el foco
¿sí? Que nosotros sospechamos que está dando origen a la bacteriemia, si es abdominal, si es genitourinario, si tiene que ver con una infección respiratoria. Y por supuesto, vamos a tener que, en lo que se refiere a la duración del tratamiento, una vez que nosotros ajustamos la terapia, considerar la evolución clínica del paciente, ¿sí? Y el foco primario de la bacteriemia. No es lo mismo tratar una bacteriemia secundaria a una pielonefritis que resuelve con buena respuesta clínica del paciente y donde nosotros documentamos por imagen que no hay ningún otro fenómeno supurativo de la vía urinaria, que tratar, por ejemplo, una peritonitis secundaria, una perforación intestinal, donde hay un foco supurativo en abdomen, que debe ser controlado, que debemos monitorear incluso a lo mejor hasta con imágenes, o darle tiempo a un catéter de drenaje a resolver la situación local independientemente de la bacteriemia. O sea, ahí es el foco primario, ¿sí? Y la resolución del mismo la que va a condicionar el tiempo final de tratamiento, ¿sí? Por eso estas cuestiones que tienen que ver con el manejo clínico hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Más que pensar que una bacteriemia por Bacillus gram negativo se trata 10 días, entender que eso es un término móvil, ¿sí? Y que está sujeto a todas estas consideraciones. Un aspecto importante tiene que ver con los denominados bacilos productores de betalactamasas de espectro extendido. Se refiere a aquellos gérmenes, aquellas enterobacterias que tienen un patrón de resistencia particular a antibióticos, justamente gracias a la presencia de determinados plásmidos que les confieren, ¿sí?, este patrón de resistencia. Estas bacterias son más difíciles de tratar, generalmente uno las observa en pacientes que se encuentran internados o que han tenido internaciones previas o recientes, ¿sí? Y también en aquellos pacientes que han estado sometidos a tratamientos antibióticos previos. Cuando uno tiene la sospecha de una bacteriemia por Bacillus gram negativo productor de beta-lactamasas, un dato importante es que hay que considerar la utilización de carbapenem como terapia empírica inicial hasta tanto yo pueda tener la identificación del germen y el antibiograma definitivo. Entonces, lo que quiero resaltar, ¿sí?, de los Bacillus gram negativos productores de BLE, o sea, de beta-lactamasas de espectro extendido, es que ante la sospecha o documentación de una bacteriemia por Bacillus gram negativo productor de beta-lactamasas, la idea o el concepto general es utilizar carbapenems hasta tanto yo pueda tener el aislamiento microbiológico final, o sea, la identificación del germen, ¿sí?, género, especie y el antibiograma definitivo, ¿sí?, para después, si corresponde, poder decalar el tratamiento antibiótico. Por eso, considerar carbapenems de inicio, imipenem, meropenem, ertapenem. Y recordar, otro dato importante, que la neutropenia es una condición particular de inmunidad que involucra siempre, como terapia empírica inicial, la cobertura de los Bacillus gram negativos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa. Entonces, ante una bacteriemia por Bacillus gram negativo en un paciente neutropénico, no hay dudas, ¿sí?, que la cobertura debe incluir Pseudomonas aeruginosa. Entonces, ese paciente mínimamente va a tener cefepime, y de cefepime todo el escalonamiento hacia arriba, ¿sí?, piperacilina, tazobactam o carbapenem. Nunca menos de una cefalosporina de cuarta generación con cobertura antiseudomonas.